Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Nay Candelaria Rojas Hernández y soy estudiante de la Maestría en Gestión para el Desarrollo, que imparte la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas. En este video les voy a hablar respecto a mi protocolo de tesis. Mi tema es el siguiente: gestión y promoción de la adecuación de las instalaciones para que las personas con discapacidad motriz tengan accesibilidad y movilidad en la Escuela Secundaria Técnica número 2, Centenario Prevo de Tuxtla. El planteamiento del problema es el siguiente. En algunas escuelas, creo que la mayoría hemos visto que generalmente son infraestructura antiguas, y en estas se mantienen barreras físicas que muchas veces hacen muy difícil adecuarlas para que estudiantes tengan la facilidad de movilidad. Los recursos para las escuelas públicas son mucho más difíciles de obtener. Los recursos son escasos para modificar una estructura del edificio. Algunas de las barreras o de los limitantes que tienen las escuelas para que las personas puedan tener un acceso a una educación inclusiva, a una educación de calidad, es que tienen escaleras en lugar de rampas. Los accesos tienen, podemos decir, no hay una fácil movilidad en las escuelas. Los pasillos son muy reducidos o no cuentan con baños adecuados. Como les había comentado, el problema más grande para que las escuelas puedan tener una infraestructura adecuada son los recursos. Sobre todo hablando de una educación, de una escuela pública. Uno de los principales problemas que la mayoría hemos visto o nos hemos percatado que encontramos para el desplazamiento de las personas o que las personas puedan estudiar en ellas es la falta de infraestructura, como ya les había mencionado, y eso permite o niega, por así decir, el acceso a personas con una discapacidad motriz. De inicio encontramos un acceso limitado. Desde las entradas de las escuelas, o en el caso de esta escuela, podemos ver, cuenta con una rampa, pero está un poquito difícil su accesibilidad. Y las personas con silla de ruedas tendrían un poquito de desplazamiento, un poquito de problemas en el desplazamiento de la rampa. En caso de personas con muletas o con algún bastón, también se les dificultaría un poquito. Sobre todo porque como personas que llegamos a las escuelas, siempre bloqueamos los accesos principales, y una de ellas las rampas. Esa falta de accesibilidad limita mucho a las personas con una discapacidad motriz para poder estudiar en una escuela que ellos quieran o que ellos prefieran. Son muy pocas las escuelas con las que cuentan las adecuaciones, pero en el caso de ellas son escuelas especiales. Y muchas personas con una discapacidad motriz buscan superarse de manera educativa en una escuela que nosotros le llamamos una escuela normal. La siguiente sería la justificación del problema. A pesar de la promoción y todo lo que se ha generado sobre la inclusión, manifiesto que aún existe una discriminación hacia las personas con discapacidad, o en su caso las llamamos con capacidades diferentes. En la actualidad, un tema que resalta mucho es la inclusión, pero sin embargo desde mi perspectiva puedo decir que se han enfocado a incluir más a las personas de la comunidad LGTBIQ+,
que puede ser, uno de los motivos puede ser porque ellos se han manifestado, han logrado que los volteen a ver, han logrado que digan existan, que existen, el respeto que hay para con ellos. Siento que falta mucho para incluir a las personas con discapacidad. Todavía hay cierta discriminación hacia ellas en cuestiones, sobre todo educativas. A veces, aunque la escuela los recibe, aunque la escuela tiene la mejor intención de brindarles el apoyo o la educación que ellos requieren, sus instalaciones no son las adecuadas. Siento que los motivos por los cuales las personas con discapacidad aún son discriminadas es por la falta de la conciencia y el desconocimiento de las necesidades que esas personas tienen. La sociedad todavía no entendemos o no comprendemos bien la situación, sino hasta que se vive una experiencia cercana, ya sea en la familia, en los amigos, o incluso cuando llegamos a una escuela y vemos esas dificultades, ¿no? Como bien sabemos, con el paso del tiempo se ha ido mejorando las técnicas de rehabilitación, se ha ido manejando centros de rehabilitación con mejor tecnología, y que eso ha permitido que las personas con una discapacidad motriz puedan salir al mundo y querer superarse, querer tener educación, querer tener un trabajo completamente normal en base a en base a la rehabilitación y en base a todo lo que el proceso que ellos han vivido. Eso les da una seguridad a ellos para salir y buscar la superación educativa. Ellos quieren realizar sus actividades como cualquiera de nosotros, sin ser discriminados, sin miradas de lástima, sin miradas juzgándolos, sino ser completamente normales. Pues como sociedad no tenemos idea de las dificultades que estas personas con una discapacidad motriz presentan en su diario vivir. Es el día a día que ellos pasan, las dificultades para una movilidad, incluso no solo en las escuelas, sino en las calles. Y siento que la población más afectada es en este caso los niños y los adolescentes, quienes quieren estar en un ambiente como todos nosotros, no en un ambiente especial para ellos. El objetivo. El objetivo es promover y gestionar la inclusión de igualdad de oportunidades en una ocasión tener acceso a una educación de calidad adecuando las instalaciones del centro educativo para facilitar la estancia de personas con discapacidad motriz. El objetivo general es mejorar la accesibilidad y la infraestructura en el centro educativo para promover la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad motriz. Tengo dos objetivos específicos. El primero es implementar ajustes razonables y arreglos necesarios en el centro educativo, como lo son rampas de acceso, pasamanos, baños adaptados, si se pudiera en su caso ascensores, o buscar las soluciones que faciliten el acceso y movilidad y el desplazamiento de las personas con una discapacidad. El segundo objetivo es promover la sensibilización y empatía en la comunidad escolar respecto a la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas que padecen una discapacidad motriz. Esta investigación se va a basar en las siguientes preguntas. ¿Qué es la discapacidad motriz? ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Cuáles son los problemas que tiene una persona con discapacidad motriz para poder moverse en un centro educativo? ¿Qué infraestructura se necesita en el centro educativo para que las personas con discapacidad motriz tengan fácil movilidad?
¿Qué costo genera realizar adecuaciones de infraestructura en el centro educativo? ¿Qué es, qué es el limitante para realizar las adecuaciones de la infraestructura en las escuelas? Es importante decir que encontramos muchas limitaciones y todo se enfoca un poquito más a lo que son los recursos financieros. Es un poquito preocupante la situación porque eso limita mucho a las personas que desean tener un estudio o desean estudiar. Que incluso hay personas que, pues a veces eso no ha sido una limitante. Hay personas que aún así, ellos dicen, no importa, estudiamos, y que afortunadamente el ámbito escolar ha permitido, o encontramos dos tipos de cosas, personas que ayudan a las personas con discapacidad o incluso personas que se hacen a un lado y que los rechazan. Afortunadamente, hasta el momento se ha visto que son más personas las que aceptan y ayudan que las que rechazan. Hablando de la delimitación del espacial y temporal. La delimitación espacial es analizar y estudiar las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 2, la Centenaria Prevo de Tuxtla, para conocer las necesidades de infraestructura que necesita para un mejor desplazamiento de personas con discapacidad motriz. La delimitación temporal. Se pretende que el desarrollo de esta propuesta se realice en el periodo de agosto a diciembre del año 2023. Muchísimas gracias. Esto sería todo.